condenación por el momento, sino es de consuelo, de misericordia y de perdón. La pregunta es clara. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y el Evangelio dice, y del fin del siglo. Tenemos otros textos que son también similares, y siempre se ha tomado para referencia, a veces de espanto, de dolor, catastrófico, y lo que se refería el Señor son dos puntos muy importantes. La misericordia de Él, que vino a buscar lo que se había perdido, que realmente es el cambio, y con respecto al fin del mundo o el fin del siglo, se refería precisamente al fin de una era, la era de la ley, porque en Cristo se establece un nuevo siglo, el siglo de la gracia de Jesucristo. Por tal razón, este texto nos mueve a tener seguridad y paz en nuestros corazones. Y una de las primeras partes nos lleva, dice, nadie os engañe. Por unos momentos, por la mañana de la enseñanza, sabemos que una de las esencias de la mentira y el objetivo de la mentira es el engaño. Y el punto el Señor lo dice, nadie os engañe. El Señor está haciendo una advertencia sencilla, pero también clara, porque el versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esta palabra nos lleva a otra palabra que es, y esta palabra nos lleva a considerar que muchas veces el cambio o la transformación viene de una palabra que se llama planesei, desviar del camino. El engaño también nos trata de desviar del camino por interpretación o por desconfiguración del tema, o muchas veces desviarlo totalmente. El Señor nos lleva a lo siguiente. Él expresaba, cuando decía, no quedará piedra sobre piedra, un ciclo. Se cumplió. En el año 70 de nuestra era, fue destruida completamente Jerusalén. Y de ahí vino la diáspora, que hasta los años de 1948 se constituye nuevamente una nueva nación por mandato y promesa de Dios y designación divina. Lo hemos considerado nosotros, pero también nos lleva a pasar a la siguiente. El fin del siglo se refiere al tiempo de la dispensación, el tiempo en el cual la ley de Moisés era efectiva para justificación y salvación, por medio de las obras, por medio de lo riguroso que era presentarse, con cada uno de los más 600 ordenamientos en la ley de Moisés. Pero él expresa, y el fin del siglo. La señal más grande que se muestra es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, todos los argumentos judaicos o todos los argumentos religiosos quedaron completamente sin validez, porque ahora tenemos nosotros la efectividad de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En Romanos encontramos la bendición de los fundamentos bíblicos, porque se empieza a cambiar ya no por obras, sino es por la fe y por la misericordia de Dios. Romanos 8:1 expresa, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino ahora conforme al Espíritu. La victoria empieza a partir del fin del siglo,
en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Se cumple. El Señor entrega su vida por nosotros en la cruz del Calvario y de ahí empieza esta nueva etapa, este nuevo periodo, este llamamiento para estar en comunión con Él, y por eso estamos reunidos aquí, hermanos, seamos los que estemos. La gracia del Señor se manifiesta y ahora tenemos seguridad en ello. Por eso, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La misericordia del Señor Jesucristo. Este texto a veces se inicia con una catástrofe porque después vienen algunos eventos muy fuertes que se cumplirán en el tiempo que Dios tiene designado, pero ahorita nuestra vida está en la bendición y en la misericordia de Dios, porque el cierre del antiguo pacto ya quedó atrás. Ahora es la gracia del Señor y el nacimiento de un reino maravillosamente más poderoso, que es el reino interior, la salvación del corazón. Nos dice la Biblia en Lucas capítulo número 19, versículo 10, Lucas 19, versículo número 10, que a eso es lo que vino el Señor, al interior del corazón, a buscar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido, nos habíamos extraviado. Pero dice el Evangelio según San Lucas capítulo número 19, versículo número 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso empieza ese nuevo siglo. Y ya este tiempo, hermanos, se refiere precisamente a este nuevo cambio. El ainos era un ciclo, no era un planeta, no era un cambio de planeta o de mundo. Aquí está. El texto original nos dice claramente acerca del siglo, es el tiempo, la era, el ciclo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere entonces, a partir de aquí, la venida del Señor viene con grande claridad, porque tiene que cumplirse también este siglo. Y este siglo tiene sus características, por eso aún todavía la misericordia de Dios se manifiesta y el Señor lo expresó, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todavía ahorita hay salvación y vida eterna, porque su misericordia está con nosotros. Y estamos en este siglo, estamos en este periodo que Dios nos da. Por eso todo aquel que se arrepiente, que viene delante de Él, tiene perseverancia y tiene esperanza, porque la misericordia de Dios está presente, aún todavía. Lo confirma el Señor, lo envía, lo ratifica para nosotros. Y entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 18, nos dice de un poco: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces el Señor, de tal forma, en el versículo 19 también dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Viene profundamente del interior. Por eso estamos vivos, tanto vivos físicamente como vivos espiritualmente. Y cuando el Señor nos permita también nosotros separarnos de este cuerpo y de nuestro espíritu, la presencia del Señor nos dice, y Filipenses nos dice, sea que vivamos, sea que muramos, de ambas partes del Señor somos, abriendo de tal forma la claridad de que el tiempo y el periodo que el Señor ha marcado es la gracia más perfecta y clara para nuestras vidas. El Señor no hablaba, fíjense bien, catastróficamente del fin del mundo físico, sino de un tiempo espiritual. Y este tiempo espiritual es su venida, es su presencia. Y por eso todavía en este momento, hermanos, nos sentimos contentos, porque recibimos de tal forma esos beneficios de la presencia del Señor. Y cuando recordemos, Él vendrá, cuando este tiempo sea cortado en la gracia del Señor, y realmente cumplirá todas sus promesas, tanto más para juicio que en justicia. Por eso
Nuestra vida en este momento, si somos juzgados, porque la gracia del Señor ahora nos dice, por mi sangre eres perdonado, por ese sacrificio maravilloso. Continuando, hermanos, es el llamado interior. La libertad en el interior. Vemos, hermanos, cosas que siempre nos están inquietando. Expresábamos, no nos dicen la verdad, o no nos dicen las cosas, pero el Espíritu de Dios nos discierne y nos hace entender que si hay peligros, si hay necesidades, queremos. Y claramente el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aun cuando todavía, hermanos, está todo prácticamente torcido y todo está en una maraña que no se puede transformar, la sangre de Jesucristo tiene poder por la oración de la iglesia para extenderse y santificar la vida de la iglesia, pero también en el exterior, en los demás, en los que nos rodean. Por eso ven paz en nuestros corazones. ¿Qué sucede? Hay algo de paz aquí, porque la vida del cristiano tiene un encuentro, porque el Señor vino a buscarnos y nos encontró. Pero en esta transformación nos expresa que también sigue habiendo problemas. El Señor no hablaba de un fin del mundo físico, sino de un tiempo espiritual. Por eso vinieron avivamientos, por eso han venido en este momento. Usted y yo han pasado tantos siglos y ya pasaron tantos tiempos y aún sigue vigente el mensaje de salvación para perdón de nuestros pecados y para también justificación de nuestra vida por medio de ese sacrificio en la cruz, y por la fe recibimos su misericordia. Por la fe en nosotros viene el interior. Por eso aquí debemos cantar y alabar al Señor. Ese interior nos lleva a una nueva forma, a una nueva creación. Gálatas 6:15. El Señor lo expresa porque el tiempo judaico ya no fue efectivo, sino en Gálatas capítulo número 6 nos expresa la palabra del Señor que viene la nueva creación, el interior. Por eso el Señor habla siempre de la vida interior en el corazón de los hombres, que es lo que más transforma y hace las vidas nuevas. Y nosotros hemos recibido este testimonio y somos beneficiados porque nos da paz. Dice así, nos dice así la Escritura, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva. Repetimos todos, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces viene nuevamente, el Señor hablaba de una nueva creación interior por la fe, y sigue habiendo perdón en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El más terrible accidente que puede existir en el pecado del hombre, la sangre de Jesucristo lo puede transformar, porque el tiempo, ya sea que te circundes o no te circundes, no vale nada. Lo que vale es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Un nuevo siglo, un nuevo tiempo. Y por eso, hermanos, actualmente sigue siendo el caos, la destrucción, lo hace el pecado, pero la gracia del Señor aún todavía está vigente. Por eso libres nos sentimos, por eso nos sentimos libres de ese fardo de pecado y de carga, porque en Cristo nos dice claramente, sino una nueva creación interior. Y aquí está, el cierre del antiguo pacto y el nacimiento del reino interior. Su mensaje no era para generar miedo, ni tampoco confusión, ni tampoco trastornación, sino una hermosa consolación, pero también verdad de paz en la misericordia que Él nos da para bendición. Mateo 7, 13 al 14. Completamente el corazón del hombre ha estado destruyéndose en un camino estrecho, pero también un camino amplio. No cualquiera camina por esos caminos. Nos dice Mateo 7, 3 al 14. La expresión es acerca de que hay una enseñanza y nos dice así.
la puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El camino amplio y espacioso de la zozobra, de la confusión, de la guerra y la destrucción, para allí se anda, es un camino muy amplio, pero la puerta estrecha es el interior. Por eso nos dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mensaje en el cual el Señor nos invita. Sí, ¿qué señal habrá? El hecho más claro es que estamos nosotros caminando en la señal del Señor Jesucristo, porque Él también nos ha alcanzado, nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha hecho una nueva creación, buscó lo que se había perdido, y eso es el resultado de esa venida del Señor para nuestras vidas. Por eso muchos pensábamos, como expresaba el Señor, y le decían, ¿qué señal nos darás para que hagas milagro? Y el Señor siempre hablaba doctrinalmente y les decía, ¿tendréis vosotros la señal de Jonás? Entonces decían, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Muchos se burlaron. Que derribas en 3 días y 3 días construyes el templo. Y se refería a el perfecto establecimiento del tiempo espiritual y también de la formación que Dios tiene para nosotros en una vida real. La palabra de Dios nos lleva a entender, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La misericordia y el perdón de pecados en este momento. Por eso no debemos descansar ni desmayar. Aún tiene poder la sangre del Señor para hablar a los nuestros. Esa es la señal, que hace una nueva creación y que aún todavía antes que se cierren todas las etapas, el tiempo aquí está. Nos expresa ese plenecei que nos dice precisamente que desviar el camino. Muchos se desvían pensando que todo es una catástrofe. Aún todavía está la misericordia del Señor para con nosotros, fortaleciéndonos y ayudándonos de manera clara, perfecta, maravillosa y perfecta. Cuán grande manifestación, por eso así lo entendemos nosotros. Señor, salva a los míos. Esa es la señal que habrá del fin del siglo. Pero el fin del siglo, hermanos, es este tiempo que estamos viviendo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no debemos desmayar. Animemos el corazón de cada uno de los nuestros para buscar la presencia del Señor. Esta advertencia nos vuelve a decir el Señor. Primera de Juan 2. En Primera de Juan capítulo número 2 nos expresa lo siguiente para nuestra edificación en nuestro corazón y en nuestra vida. Nos dice la bendita palabra del Señor. Primera de Juan 2, 22 y 23 nos dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Una de las más grandes también señales en este momento es la incredulidad de los corazones. Y hermanos, muchas ideologías religiosas, muchos pensamientos religiosos establecen precisamente estas preguntas y dicen: ¿Cristo es Dios? Demuéstramelo. ¿Cristo vino al mundo? Demuéstramelo. Y esto lo nos dice el Señor como señal también. Es la incredulidad de los hombres, porque también va apareciendo un nuevo espíritu, el espíritu del anticristo. Muchas religiones que vemos caminando y los vemos también enseñan completamente la mentira, logrando que el engaño sea terriblemente como veneno mortal y confunda los corazones. Pero aquí está la palabra del Señor advirtiéndonos de esta señal. La gracia del Señor es para con todos nosotros, por tanto no desmayemos. Si las religiones, el Señor los ve y también se inflan con tanta confusión. Vemos mucha gente llorar por sus líderes religiosos, aun cuando en su perversidad quitaron la vida. El Señor de antemano nos expresó
que no puede ser así, que la gente destruya a la gente, sino el Señor nos expresa: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No para engañar. Destrúyete, vas a ser un mártir. Destrúyete o destruye a los demás. Dios te va a premiar. Eso no es. Por eso el Señor vino a traer paz, consolación y restauración en nuestras vidas. Este es el mensaje en el cual el Señor nos fortalece a nosotros, porque este es tiempo en el cual la misericordia de Dios se sigue manifestando. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Todos siempre estamos y contamos a veces como si fuéramos realmente un seguimiento. A lo que se refiere, hermanos, esta enseñanza es que estamos viviendo ese testimonio que el Señor habló acerca de un nuevo tiempo. La gracia del Señor Jesucristo está con nosotros. Nuestros vecinos de igual manera tendrán esa gracia del Señor Jesucristo. Viene al nuevo nacimiento. Y del nuevo nacimiento, el reino interior. El Señor tome nuestros corazones y también transforme nuestras vidas en la paz y en la misericordia que Él tiene y que es para con todos nosotros. Por lo tanto, no nos resta más que, como dice la Escritura, en Hebreos capítulo 12, versículos 2, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Para qué? Para que nuestra vida también viva con la seguridad y la paz que el Señor nos da. Por esto, hermanos, otro de los puntos, el mundo, el amor de muchos se ha enfriado. Muchos ya no quieren acercarse. Y precisamente el amor de muchos se enfría. Pero debido a que también es una parte de esa bendición de advertencia en el Señor. Cuando habló el Señor de guerras, de terremotos, el Señor de antemano sí expresó el principio de los dolores como los dolores de parto, pero aún todavía nos dice esos dolores también se van a transformar para nuestro momento en esta hora. Por eso cada vez que se acerca una persona aquí, también hay un dolor de una nueva conciencia. Aleluya. Pues sí estoy mal, me estoy alejando, he estado alejado. También el Señor habla de ese dolor en el corazón de las personas, pero para tener una nueva conciencia. Pero es lo que menos quiere las personas, sentir el sufrimiento y la equivocación de su corazón. Y por eso dicen, no, así lo voy a dejar, porque sabes que dentro de ellos también hay como un dolor de equivocación y de estar completamente perdidos, y aún así no quiere el corazón tener una nueva conciencia. Eso es lo que el Señor expresa de manera clara en este sencillo texto, porque las demás cosas están marcadas en el llamado de la escatología que el Señor da. Pero Él nos está refiriendo al tiempo de salvación, a este tiempo. Por eso, hermanos, ¿cuántos vemos cuando parte un familiar? Hay un dolor como de parto. Ya no hablé con mi familiar, ya no hablé con mi papá, ya no le pedí perdón. Hay un como dolor de parto, hay como un dolor de conciencia. A eso se refiere. Y el Señor claramente nos dice, en este tiempo es el tiempo de salvación. La palabra del Señor no nos va a confundir. Estos tiempos son para que clamemos a Dios y también tengamos cuidado de nuestro caminar en las promesas de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Este momento, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no nos resta que vengamos y le digamos, Señor, muchas gracias porque nuestro corazón ha estado entendiendo, y aun cuando el amor de muchos se ha enfriado, sigue habiendo conciencia. Siempre vemos, hermanos, momentos de duelo, momentos de dolor, pero en estos momentos vamos a venir al Señor. Señor, gracias porque tú has dado un nuevo tiempo, este tiempo de salvación. Y
Que esté la paz de Cristo con nosotros. Esta es la señal de su venida, que Él está con nosotros. Vengamos a Dios y oremos a Él. Este es el tiempo en el cual se cumple su gracia. Bendito Dios, qué expresión tan grande nos das y qué palabras de paz, no de confusión, sino palabras de bendición, porque viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una de las más grandes señales es el Evangelio a través de todo este tiempo, Señor. A través de este tiempo que tú has abierto de manera tan especial, ya más de 20 siglos, y el mensaje de la salvación está presente y vigente. Bendice el corazón de tu iglesia, bendice el corazón de cada hermano, de cada hermana, y que también salga contento y feliz, porque también es necesario que nuestra vida esté fortalecida en tu paz. Muchas gracias te damos, Señor, por tanta bendición que nos concedes. Y que en estos momentos la gracia del Señor Jesucristo se cumple. Por eso, Señor, nos dices, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esto nos da, Señor, a entender que la viene la palabra tuya, la nueva creación y el nuevo, Señor, nacimiento para honra y gloria de tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, permítenos seguir anunciando tu palabra con verdad y con mensaje. Permítenos también transmitir a los nuestros, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, a los que con ellos trabajamos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Bendice la vida de la iglesia, Señor. Bendice la vida de tu iglesia. Permítenos seguir, Señor, no adormecidos, sino también levantar nuestra mano y también saber que viene la palabra tuya, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero, Señor, no están nuestras familiares. Está en nuestra propia vida, gracias por la paz. Pero si alguno en este momento de tus hijos viene con paz y viene con tu gracia, la gracia tuya se manifiesta, Señor. Gracias por este tiempo en el cual nos permites adorarte, bendecirte con todo nuestro corazón. Toda esta mañana hablamos de este terrible mal, de la mentira y del engaño, Señor, que ciertamente infunde un veneno mortal. Pero la gracia tuya se manifiesta para darnos vida y vida en abundancia y paz y salvación, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo, ayúdanos a servirte, Señor, de todo corazón. Permítanos estar preparados. Este es el tiempo de la señal de tu venida. Tú estás con nosotros. Enviaste al Consolador, el Espíritu Santo, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Pero también en esta hora te ruego por nuestros familiares. Te ruego por mi familia, Señor. Yo tengo familia. Tengo primos, tíos que me conocen, y si algunos no los conocemos, te ruego por ellos, por su salvación. Que venga la señal de tu venida con nosotros, Señor, y les salve. Y también hay un mensaje para nuestros familiares, porque esta es la gracia del Señor Jesucristo. Si alguno dice tu palabra, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Y si alguno cree en ti, como dice la Escritura, de su corazón correrán como ríos de agua viva. Señor, salva nuestras familias, salva nuestra comunidad que se arrepienta, salva a los nuestros, a nuestro país, que deje de pecar en tanta maldad y tanto dolor. Por la gracia de Jesucristo te pedimos tu paz, tu misericordia. Muchas gracias te doy, Señor, por estas promesas tuyas tan poderosas, que nos llenas de paz y nos llenas de consuelo y de victoria en tu nombre. Muchas gracias te doy, Señor, porque tú eres con nosotros y tú nos hablas para estar firmes. Bendice a nuestras familias, bendice a nuestras autoridades. Te pedimos, Señor, que detengas en el nombre de Jesús toda maldad y vengan a entender que el tiempo de la señal de tu venida es la salvación y el perdón de pecados vigente en este momento. Libera de tanta idolatría a nuestros familiares, a nuestros vecinos. Es la más grande mentira que existe en el mundo. Te agradecemos, Señor, esta bendición de Cristo Jesús.